Yo quería, tal vez, gracias a Patricia, que me recordó una cosa que no está en la conferencia, pero voy a pedir un minuto de silencio por los emprendedores, por todos aquellos que han hecho viable la construcción de empresa en Colombia y que no están hoy presentes para contar la historia. Y lo segundo es que emprendedor es una frase que es acción ardua y dificultosa que se inicia valerosamente. Eso lo conseguí en una enciclopedia de 1890 más o menos, y me parece que cabe a la historia de desarrollo de Carulla y compañía como tal. Entonces, un minuto de silencio por los que no nos acompañan hoy para contar la historia, que tampoco soy el más indicado, pero de todas maneras trataré de hacerlo lo mejor posible. Vamos a iniciar la conferencia con la historia de la compañía contada por estos dos libros. Una de publicación que se hizo alrededor de los 85 años de la compañía, y la otra que se hizo en los 100 años de la compañía. Hoy creo que por ahí vi que estamos en el 106, la historia del nombre de Carulla y compañía. La compañía nace el 5 de febrero de 1905 en Barranquilla, y la funda un perito mercantil. Traté de encontrar qué quiere decir eso, y hoy ya no hay definición de perito mercantil, pero pues se asemeja a comerciante. Entonces, saqué, como todos usamos hoy la Google, entonces saqué la definición de comerciante de Google, y simplemente son comerciantes las personas que de manera habitual se ocupan de alguna de las actividades que la ley considera mercantiles, actos de comercio. La habitualidad constituye un elemento esencial en la definición de toda persona que realice un acto comercial. Por ejemplo, el que va a una tienda ocasionalmente no es necesariamente un comerciante, pero el que se dedica permanentemente sí lo es. Vale. Y la compañía fue fundada por mi abuelo, José Carulla Vidal, ¿cierto? Entonces, para situarnos un poquito en el entorno de 1905, pues, en febrero del 13 del 1913 en España, él es emigrante español de la zona de Barcelona, y viene a Colombia en 1905 con unos socios españoles. En esa época, para situarnos, se matricula el primer automóvil en Madrid. En esa época estaban apenas naciendo los carritos. Y Colombia tenía, territorio colombiano, 4.200.000 habitantes. Y la historia de Carulla está enmarcada en esta dinámica de cambio poblacional. Para que ustedes vean, Bogotá es hoy casi 2 veces lo que era Colombia en 1905. Hoy creo que estamos cerca de 46 millones de habitantes. Y la compañía, en principio, esta era una carta de presentación de un personaje. Tenía quehaceres en Medellín, Barranquilla y Barcelona. Y se dice la tarjeta: se compran frutos de exportación y venden giros sobre Europa en libras, francos y pesetas. Ese era
una tarjeta de presentación de un señor Eusebio Cortés, socio de esta razón social. Entonces el abuelo, entrando en 1905, parte de su labor era, Colombia era exportador de caucho natural, y él entra a la parte de caucho. Una de las características de la compañía está basada en la confianza, o sea, uno lo que encuentra es una compañía hecha en base a confianza, y eso lo ve uno durante toda la historia de Carulla y compañía. Aquí vemos, en ese entorno de esa época está el caucho, como cueros, café. Carulla también exportó en esa época café. El banano, la exportación de banano empezó en Colombia en 1887. Y todavía sigue siendo un rublo importante. Lo otro que encontré que es tagua. La tagua es el marfil vegetal, era parte de lo que exportábamos en esa época. Y la compañía, pues parte de su gestión era esta. Nace en 1907 la parte de la marca comercial, que se llamó el escudo catalán, en la carrera octava número 200 de la ciudad de Bogotá. Y esta era la fachada que estaba en la compañía en esa época. Un ejemplo de cómo funcionaba la publicidad en esa época. Estas eran las marcas de vinos reempacados por la compañía. Se ponía el corcho, se ponía la etiqueta y se importaban en barriles de roble para llevarlos hasta Bogotá. Esto era una de las actividades fundamentales. Una de las cosas que me encontré yo, pues por pura casualidad, es este libro. Este libro es la contabilidad de la compañía en el año 1905 al 1913. Yo le dije a Patricia que quien quiera mirarlo y ella lo pase un poquito, porque una de las características de la compañía es el cariño por los datos y la disciplina por los mismos. Y eso es un carácter de la confianza, o sea, con que se hacen las cosas. Era transparente en todo esto desde el primer día hasta la fecha. De José, el abuelo. Y hay algo muy lindo y es que vimos un balance de 8 y 13. De 1907 a 31 de diciembre, el balance es igual, sale igual a 9.186.437. Y al año siguiente, el balance es de 13.937.586. Lo que nos permite ver cómo el en un año debe ser mejor que yo soy psicóloga, pero los ingenieros y administradores pueden calcular el crecimiento de un año a otro de la compañía. Luego me pareció divino.
Lo traje como... Algo muy curioso es que el libro está en papel mantequilla, ¿sí? Que pues, se preserva muy bien para tener 106 años. Entonces algo pues muy significativo. Sí, y me lo encontré por curiosidad armando la conferencia. Yo no sabía que lo tenía en mi casa, además. Ese día fue por pura casualidad que apareció. Me puse a ojear la biblioteca porque estaba buscando una cosa y apareció. Entonces, ya vimos, digo, parte del tema del abuelo hizo el viaje a pie hasta Leticia buscando caucho. Entonces se fue hasta allá buscando reducción de costos, de precios del caucho y fortaleciendo la compañía. Entonces, y pues al nacer el escudo catalán se dedica a la parte de importación y básicamente si ustedes miran en ese libro encuentran que hay tabaco, hay galletas, hay almendras, hay aceites importados. Por ahí vimos el costo de una lata de una ¿de qué era? De una, ¿cómo se llama? Sí, ahí hay una cantidad de detalles sobre a qué se dedicaba la compañía. Y Carulla y Compañía fue de la primera o las primeras compañías exportadoras de café en el ámbito nacional. Ya voy a pegar un brinco, hasta el año 1934 compran el primer vehículo. El de arriba es de verdad y el de abajo es una réplica. ¿Sí? En 1934 al 52, gracias a una crisis económica, abren este almacén de la calle 34, 33 con carrera 13. Los abuelos vivían aquí en el segundo piso y el almacén estaba en el primer piso. Y ahí comienza, dijéramos, la etapa previa al nacimiento del supermercado en Colombia. Las estrategias de ventas en ese momento, ampliar surtido de productos nacionales e importados. Como era una compañía dedicada al comercio internacional, ya decidieron entrar a la parte nacional. Introducción de nuevas categorías. Ese almacén ya tenía frutas y verduras y carnes frescas. Y tenía una estrategia de entrega a domicilio en esa camionetica 1934. Me acuerdo, pues me alcanzo a acordar que las listas de mercado eran unas listas que tenían como 1,5 metros y las señoras lo llenaban en su casa y mandaban la lista para que se las regresaran en la camioneta. Eso funcionaba de esa manera. Y ya empiezan un poquito la parte de estandarización y normas de calidad para la parte de productos frescos en ese momento. Y se viene la innovación, el carrito para hacer el mercado. Ese es el carrito que se implementó en ese supermercado de la calle de la calle 33. Ahora pasamos ya a la época del año 1950. Esta es la camioneta que nace con el primer supermercado. El otro día, por curiosidad, esa camioneta todavía anda por Bogotá, no sé si la han visto por ahí. Está con letreros nuevos y logos nuevos y todas esas cosas. Y por pura casualidad estaba parada en el almacén de la Alhambra y yo pasaba por ahí. Y me asomé por la ventana de atrás y vi 3 fotografías en el piso de la camioneta.
Una fotografía era del abuelo Carulla, otra fotografía era del fundador del Éxito y otra fotografía era del fundador de Casino. Estaban tiradas en el piso de la camioneta, en el parqueadero de la Alhambra. Entonces, en el 1953 nace el primer mercado tipo americano. Es el primer supermercado que nace en Colombia. En la 57, bajando para el Campín. Todavía existe allá. Y este era lo que los afiches para que los consumidores bogotanos entendieran cómo funcionaba el supermercado. Sírvase usted mismo, self-service. Antes todo era detrás de mostrador, se ponían unos guantes para no dañar el vestido, unas cajas registradoras de... Todo funcionaba así. Y este es el primer supermercado que tiene caja de salida y libre acceso al cliente a la mercancía. Esto pues tenía básicamente, dice, ya empiezan las categorías de producto a aparecer. Había la sección de salsamentaria de carnes, había la sección de pescados, la sección de leches y quesos, la sección de helados, la de escobas y cepillos, la de papeles, etcétera, la de cosméticos, licores y vinos, frutas y legumbres, y arroces, frijoles, la parte básico, chocolate, cocoa, postres, harinas, galletas, y todo dice de calidades excelentes, higiene absoluta, maravilloso surtido, amable atención, precio sin par, luz y limpieza, y un nombre Carulla a su servicio. Eso era lo que decía el afiche. E instrucciones generales para los clientes. Dentro de las instrucciones generales sobre el sistema, sírvase usted mismo, deje los canastos en su casa, o sea, no lleve eso por allá. No entre con paquetes o envoltorios, pues las cajeras tendrán que molestarlo a usted revisándole a la salida del mercado. Eso creo que todavía no se ha quitado. Todavía nos miran y los revisan de arriba abajo en todas partes. Entre al mercado por el torno. Había, igual que le entrara un bus, había una registradora para saber el número de clientes que entraban al supermercado, con contador, y había que entrar por ahí. Tome la entrada del carrito y diríjase con él a la sección que le interese. Viene igual una época de expansión muy grande, durante los periodos 60, 61, 60, 70 y 80. En el año 60 se compra, por ejemplo, Superrayo, el supermercado de la 63 con séptima, y el que queda aquí a espaldas de nosotros, donde estamos hoy, ese Carulla era Superrayo. Se compra la operación de Superrayo y se consolida muy rápidamente unos 7, 8 supermercados de Carulla, pero después ya se inventan tiendas de conveniencia tipo 2x3, después se entra a estratos un poco menos y se inventa la marca Merquefácil o se compra la marca y se hace una introducción de muchos formatos. Paralelo a eso nacen competencias, entre comillas, complejas, como las cajas de compensación, que frenan el crecimiento de las compañías por razón a un mercado subsidiado. En esa época era muy duro pues competir en ese sentido. Entonces entran ese tipo de formatos. Como yo, pues dentro de mi quehacer, yo manejé 20 años la gerencia de frutas y verduras, quisiera pues más bien contar lo que yo hice. Yo hice y hicimos dentro de la compañía por este segmento, y me parece importante mencionarlo porque parte de lo que ustedes conocen hoy en día en frutas y verduras
creo que voy a contarles algunas historias de algunas frutas, de algunas cosas que permiten saber de dónde vienen las vainas y miramos un poquito el tema. Uno de los temas que pues, me ocuparon estos últimos 6 o 7 años fue la construcción del Plan Maestro de Abastecimiento y de Alimentos y Seguridad Alimentaria para la ciudad de Bogotá. Y parte era pues estudiar el tema de las regiones del suministro, para que tengan idea de Bogotá recibe diariamente cerca de 8.000 toneladas de alimentos para su consumo. Y estas son las regiones que surten a Bogotá de una forma u otra. La ciudad de Bogotá es privilegiada por una sencilla razón. No hay, creo que, ciudad en el mundo que alrededor de 300 kilómetros tenga el 70%, 80% de lo que consume. No más lejos de eso, entre las leches, las frutas, las papas, el arroz, todo eso lo producimos a una distancia no superior entre 200 a 300 kilómetros máximo. Se produce la carne, los huevos, todo está ahí a una distancia cerquitica, de las pocas ciudades en el mundo. Tan es así que uno pues no le tiene ni miedo al TLC, en el sentido que si es un problema energético estamos salvados, desde el punto de vista, aunque de todas maneras miramos unas debilidades que tenemos en general sobre el tema agrícola o agrario. Uno de los temas que me parece importante mencionar es que la zona andina colombiana, esto es en verde, este es el mapa de tenencia de la tierra en la zona andina, o sea, toda la zona andina se volvió de minifundio, lo verde es minifundio, este es el departamento de Cundinamarca, el departamento de Boyacá, toda la zona andina está plagada de pequeños productores, eso es el panorama de frutas y verduras. Nosotros llegamos a tener codificados y en operación 400 proveedores de frutas y verduras. Eso pues no le cabe a mucha gente en la cabeza. Ahora les cuento un poquito cómo funcionó esa parte. Entonces la compañía tenía que enfrentar a una incertidumbre de producción, porque frutas y verduras se caracteriza por, primero, el país es inmensamente rico, en cualquier parte produce cualquier cosa, y la dispersión en este territorio es parte del tema. Es una dispersión gigantesca, es una dispersión que hace que podamos consumir, como todos sabemos, naranjas frescas 365 días del año, guayabas frescas 365 días del año, papaya fresca todos los días del año. Uno dice, ¿en qué país del mundo estamos? Estamos en un jardín del Edén, pero con una dificultad que nadie sabe dónde están las cosas. Entonces, una de las habilidades que hay es, yo decía que a uno le tocaba cazar moscas, a ver dónde está la producción de hoy para mañana, y uno no le podía dar disculpas a los clientes de que no hubiera. La compañía, cuando en el año 1900, en los 70s, inauguró la bodega central donde hoy todavía está, en Montevideo, en la 68 de con 21. Se inauguró esa fortaleza que hasta hoy en día sigue siendo un gigante, con una visión espectacular sobre el futuro crecimiento de las cosas. Y hoy en día sigue siendo un centro de distribución espectacular. Pero lo que quiero mencionar, en los años 70 se recibía todo en bultos y se tenía unas bandas de selección para seleccionar los estándares que salían a los almacenes. Teníamos 15 o 20 bandas de selección que operaban. Parte de la labor que se hizo fue formar proveedores. Una de las cosas importantes que se hizo fue extensión agrícola con agrónomos y eso, para formar gente y dar una cultura de suministro. Entonces, eso permitió, pues ya estando yo como gerente responsable,
parte de las compras se hacían en donde siempre hay surtido. ¿Ustedes saben dónde siempre hay cosecha? Eso. En la central mayorista siempre hay cosecha. Allá pues confluye todo el mundo y allá siempre uno encuentra lo que necesita. Pero parte de la habilidad de la compañía fue desarrollo de proveedores. Y un día se cortó la chequera, se prohibió la compra de Corabastos. Ese día la compañía tenía 400 proveedores maduros, capaces de responder al mercado bogotano. Entonces, eso es parte de la historia del negocio. Entonces, una de las características del país, pues dijéramos que tenemos las Valle del Cauca, Valle del Magdalena, Llanos Orientales, Océano Pacífico, Cordillera Occidental, Central y Oriental. La principal área económica del país pues está localizada en esta zona y está entre los 2.600 metros y los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Ahí estamos las principales ciudades del país. No nos gusta el calorcito es un poco complicado. Desde México hasta el Perú las civilizaciones se citaron en general en la parte alta de las cordilleras, la salud es como más, y finalmente esa característica la tiene Colombia. Los productos, como vimos, se dispersan sobre toda la cordillera y van cambiando de piso térmico. Para que tengan ustedes idea, por ejemplo, una guayaba crece desde nivel del mar hasta 1.800 metros sobre el nivel del mar más o menos, y la cosecha va madurando de aquí hacia arriba. Entonces, por eso es que tenemos oferta permanente. Las cosechas caminan, van subiendo por el perfil de la cordillera. Pasa lo mismo con todo lo que tenemos ahí, o sea, esto es una maravilla lo que tenemos. Entonces, esta diapositiva corresponde a una de muchas conferencias sobre el tema del plan maestro y otra serie de temas que se han tratado. Dentro de lo importante de frutas y verduras es esta reflexión. Parte de los clientes de la compañía, o la mayoría de clientes, perciben la calidad de la gestión. Y se distinguió la compañía durante muchos años en el liderazgo de la gestión de calidad en frutas y verduras. Y de alguna manera, pues eso no es ninguna casualidad, sino que había una conciencia. Teníamos, cuando yo entré, había el personaje que manejaba la calidad en Carulla, era un suizo, de origen suizo. Era como un reloj ese señor. Formó los proveedores a punta de exigencia. Don Hans Leidescher, él manejaba eso, pero con una precisión absoluta. El día que pues, yo salí de Carulla había 370 normas de calidad escritas y se cumplían por el 100% de los proveedores de la compañía. En alguna reunión pues, o conferencias que hice sobre el tema, a mí pues parte de lo que he hecho es dictar conferencias en el país y en el exterior, pero una vez alguien me regañó: ustedes en Carulla son unas personas horrorosas. Y dije yo, ¿por qué? Frente a 500 personas. Es que allá uno llega y le devuelven, y lo hacen uno perder el tiempo y la plata y no sé qué. Yo le dije, mire señor, yo nunca he entendido si en Carulla nunca hemos comprado una fruta y una verdura. Jamás, de los jamás. Lo único que hemos hecho es enseñar a que nos traigan, y usted no aprendió la lección. Entonces, parte del tema era formar la gente, y eso fue lo que se hizo. Entonces les traje, esto es un ejemplo de lo que hacíamos,
para definir la calidad de las frutas y verduras en la compañía. Y es el proceso de construcción de una norma de calidad a partir de conocimiento del producto. Esta es una conferencia que dicté el año pasado, pero pues saqué algunos ejemplos de cómo podríamos llegar a hacer esto. Entonces, una es que una norma de calidad de Carulla contiene los índices de recolección del producto. ¿Qué tal una fresa de las que ustedes hoy en día ven en el mercado? Todas pálidas y verdes. Las pobres fresas no son fresas, ni gustan comprar. Parte de lo que se hizo en la compañía fue investigación de mercado e investigar qué era preferido por el cliente final. Hicimos muchas investigaciones por producto, de forma que pudiéramos direccionar el suministro y cambiar culturas complicadas. Entonces ustedes ven, pues, hoy en día, pues lo que yo entiendo, estamos comercializando fresas más o menos en este tenor. Cuando esto le aseguro que se venderían 10 veces más las fresas en el país si las encuentran en una calidad gustativa y de color adecuado. Entonces se manejó todo el tema de educación de proveedores, control de enfermedades. Teníamos un laboratorio central de recibo y recepción. Me acuerdo mucho que en el tema que nos preocupa hoy, de si están contaminados con fungicidas y pesticidas y todas esas cosas, pues yo tomé la decisión de montar un cromatógrafo de gases para montar en el laboratorio central de la compañía un análisis. Ese día me regañaron, que eso era función del Estado, y creo que no llegamos a poner a funcionar el cromatógrafo de gases, pero hasta allá pues dijéramos que hay que llegar a manejar el tema. Estos son temas que es parte del manejo. Entonces, uno de los temas fundamentales en la compañía, se manejó el tema de la asociatividad. La primera cooperativa agrícola de consolidación de productos se montó en Sasaima, la Comunal de las Mercedes. Alrededor de Sasaima se fomentaban los cítricos y esa cooperativa era la más vieja del país. Yo no sé si hoy día funciona, Juan, ya no funciona, pero se fundó y se manejó para el tema, y llegamos a tener 35 asociaciones de productores entregando a Carulla. Parte de lo que encontramos en eso es que no duraban más de 4 a 5 años operando. Hay una debilidad fundamental en la parte de los campesinos, tienen dificultad administrativa seria, no anotan absolutamente nada, no entienden, o sea, están 30 o 40 o 100 años atrás de lo que podemos ser los que hemos pasado por universidad y sabemos manejar números y cosas, y hay una dificultad terrible, y se terminan por falta de administración. Esas cooperativas duraban más o menos un promedio de 4 a 5 años, terminaban robándose a sí mismos ellos, por la informalidad misma del negocio. Era un complicado, muy, muy, muy complicado. Entonces, esto es parte de lo que también se hizo investigación de mercado. Ahora vamos a ver unos casos de lo que se hizo y de lo que la ciudad de alguna manera, o Colombia, está consumiendo hoy, la parte de investigación de mercado que se hizo. Primero, pues, en las frutas, dada la misma dispersión que tenemos en el país, muchas de ellas son silvestres, eran parte del paisaje cafetero, las mismas naranjas. La industria citrícola en el país no tiene más de 15 a 20 años de haber empezado, los grandes productores de cítricos en el país. Los grandes piñicultores empezaron, pues sí, es un poquito antes que la misma naranja.
porque entró algún multinacional en Pereira a sembrar piña, pero finalmente se establecieron grandes cultivos en la zona central cafetera y en el Valle del Cauca en la piña. Pero digamos, parte del conocimiento del cliente final, nadie se ocupa en las frutas y verduras de eso. Nadie, es absolutamente nadie. Y es muy importante desde el punto de vista estratégico empresarial hacer ese ejercicio. Parte del tema de una buena poscosecha es saber quién es el cliente final para cogerlo en el punto adecuado y entregarlo en el punto adecuado de consumo. En la parte de investigación y desarrollo de poscosecha llegamos inclusive a ser exportadores de fruta diferente al banano. Sacamos unos 140, 150 contenedores a Europa, vía marítima, de frutas diferentes, e hicimos investigación y desarrollo de post cosecha para viaje marítimo. Se hizo alrededor del año 90, incluyendo contenedores de atmósfera modificada, incluyendo una cantidad de temas importantes, que pues eso quedó pues por ahí, no sé dónde está, pero eso se hizo. Uno de los temas importantes, esta frase era del suizo. Una de las características de cuando las bolsas de mercado eran de papel oscuro, pues el empacador metía las cosas y no sabía qué iba dentro de la bolsa. Las señoras que pasaban a hacer el mercado de frutas y verduras y le hacían la liquidación, antes la liquidación no era electrónica, ¿no? Eso no existía, eran unas básculas con unos tambores complicados para liquidar el precio, y entonces metían los tomates para que el empacador de mercado en el carrito no maltratara los empaques. Había un sellito que decía en rojo, que decía exactamente: no me maltrate, no me maltrate y no me maltrate, de forma que se supiera que iban temas delicados en cada una de las bolsas. Eso era parte de la historia del tema. Hoy en día, pues, ya ahora ustedes compran por internet, es la cosa, y hay despachos a domicilio y un poco donde van a narrar, ¿cierto? Entonces, yo quisiera aquí hacer una primera mención. Hoy en día ustedes, el mercado está lleno de papayas más o menos similares a estas. Nosotros hicimos la investigación de mercado de papaya. Antes de la aparición de estas papayas, las papayas eran, ustedes, como los perros bosques, ¿no? O sea, eran de todos los colores y sabores, formas, porque son de polinización cruzada. Entonces, uno encontraba papayas redondas, alargadas, unas le salían como buenas, unas muy rojas, unas muy no sé qué, y decidimos hacer investigación de mercado. De las cosas curiosas, el consumidor quería papayas más o menos de 1.8 kilos, para ponerles a uno, y eso, entonces vaya usted a buscar todas las papayas de 1.8 kilos iguales. Los consumidores querían papaya de carne roja y no de carne amarilla, quería papaya alargada. Entonces, eso pues se hizo la investigación, llegamos a hacer una alianza con la Universidad Nacional que permitiera tesis continuas. Es decir, es tan largo el proceso para identificar una variedad adecuada por mercado que tenía uno que hacer la investigación de mercado y después llamar a los agrónomos, llamar a los biólogos, a los no sé qué, y ponerlos de acuerdo para desarrollar esas cosas. Y entonces son procesos muchas veces de 10 o más años. Eso ya es ciencia, no ficción, pero sí son temas de ciencia pura. Entonces, sin embargo, nosotros llegamos a tener banco de meristemos. Me acuerdo que entre las tesis se llegó a manejar, visitamos algo así como 1 millón de plantas en Colombia buscando la papaya de 1.8 kilos y que fuera colorada por dentro para ver si la podíamos multiplicar.
llegamos a tener un banco de germoplasma de unos 28 clones de papaya. Pero digamos que estas son de origen cubano, es la variedad Maradol, desarrollada por los cubanos. Hay otra que están comiendo hoy en día, que es la variedad Tainú, que es de origen tailandés, y se estandarizó el tema de la papaya. Ahora creo que todos comen papaya, con algunas excepciones. Nosotros, para la recepción de papaya, teníamos un chuzómetro para determinar si la papaya venía en buen estado de maduración. Se bajaba del camión y se miraba si estaba apta para el consumo con buen estado de maduración. De las cosas que se hicieron en Carulla fue, en los últimos años, montar las cámaras de maduración más sofisticadas que tiene toda América, desde Canadá hasta la Argentina, están en Bogotá, para madurar frutas, para darle el último sabor a las frutas, están en Bogotá. Ah, eso sí no sé. No me pregunte porque yo ahí sí no puedo responder. Lo que sí sé es por qué se trataron estratégicamente, por qué se hizo, sí lo sé, y sé que la inversión costó $2,5 millones en ese momento, para que ustedes sepan la magnitud de la inversión. Hicimos también una cosa que fue el desarrollo de la papaya hawaiana. La papaya hawaiana tiene una historia muy bonita. Un día, estando yo en una conferencia como esta, se me acerca un señor y me dice: don Jorge, le dije, ¿qué le pasa? Es que por allá en Valencia, Córdoba, hay un señor que se enloqueció. Le dije, ¿qué le pasa al señor? Sembró unas papayitas así y eso no tiene mercado. Dije, pero bueno, entonces, ¿qué hacemos con eso? Le dije, entonces había un proveedor de papaya, le dije, mire, don señor Amaya, ¿qué le pasa? ¿Usted por qué no se va a vivir a Valencia, Córdoba? Me dije, ¿y eso dónde queda? Le dije, para allá llegando de Montería para allá, a 3 horas de Montería, pasando el Sinú en Planchón y llegando a la zona más caliente de esa época había... Sí, ahí nomás. Pero el señor Amaya me hizo caso y se fue. E introdujimos la papaya hawaiana a Bogotá. Y eso pues vendíamos, para que tengan una idea ustedes del volumen que se manejaba de papaya hawaiana, llegamos a vender al año unas 1.300 toneladas. Y eso era una exquisitez. Y hoy en día ya no hay papaya hawaiana en el mercado. Y hay muy poquita, nadie se ocupó más de ella. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero ya a nadie le interesa. Ahora hablamos de qué pasó. Otra cosa, pues también hicimos investigación y desarrollo de aguacates. En esto hay una historia muy bonita de llegaron un día a la compañía unos campesinos del área de Chaparral de Ortega, Cordillera Central, un poquito al occidente del Espinal, más o menos sobre esa franja de la cordillera. Campesinos que manejaban aguacates silvestres. Entonces, ellos llegaban en alpargate, sin suéter, aguacate a granel, espichado el 100%. Entonces, parte de lo que se hizo fue educar a estos campesinos de Chaparral de Ortega. Ellos, para que tengan ustedes idea, el intermediario les quitaba el producto y no sabían cuánto valía en Bogotá. En ese momento, un bulto de aguacate ellos se lo pagaban a 1.000 pesos, para ponerle un ejemplo, y aquí en Bogotá valía 10.000. Y ellos no tenían ni idea. Entonces, parte del tema, ellos descubrieron que eso tenía un valor inmenso. Se me formaron 35 asociaciones de aguacateros, manejando 10.000 a 12.000 toneladas de aguacate, y yo no podía tener en Carulla tanto aguacate. Entonces, de esas asociaciones se les solicitó a la Federación de Cafeteros que montara una central de asociaciones de productores de aguacate en esa zona y que empezara una distribución de carácter nacional, pero eso no hay quien llegue allá. O sea,
Finalmente eso se derrumbó como los 3 años de ciclo, 4 años de ciclo, y se derrumbaron todas las asociaciones. Y hoy en día estamos comiendo aguacate Hass. Las investigaciones de mercado, ¿qué dicen? A ver, que usted, el aguacate, ¿cuál más le gusta? ¿Qué características le gustaría tener en el aguacate? ¿Pero por qué? ¿Por dentro? ¿Por el sabor? ¿Por qué? ¿Pero qué? Cremoso, mantequilludo, ¿cómo es la vaina? Todos aquí les gusta el aguacate mantequilludo. La investigación de mercado indica que el consumidor colombiano requiere de aguacates grasosos. El aguacate Hass es el que más grasa tiene en el mundo, a pesar de ser tan negro y tan feo. Y tiene una dificultad, que en los aguacates hay 3 familias: los antillanos, que son los de verde clara, la cáscara verde clarita, son los silvestres colombianos, son antillanos. Están los mexicanos y están los guatemaltecos. Esto no sé, el Hass no sé si es guatemalteco o mexicano, pero no es colombiano. Entonces el consumidor palpa el aguacate para saber si es maduro, y de pronto cuando palpa ya está pasado de consumo y está picho por dentro. Entonces hay una cantidad de cosas importantes. Parte de lo que se enseña en la post cosecha es no dañar el pedúnculo, una cantidad de cosas, porque donde usted haga una incisión, entra y se oxida por dentro el producto. Entonces, parte de lo que se hizo fue investigación y desarrollo de proveedores de aguacate. El país va a tener buen aguacate, los antioqueños han sembrado toneladas de aguacate, el país importaba aguacate de Venezuela y Ecuador. Yo creo que vamos a ser país exportador de aguacate en unos añitos más, pero eso está cambiando y vamos a tener muy buenas variedades de aguacate en el país. El otro tema importante acá, que quiero referirme como una anécdota importante, es sobre esta fruta, la granadilla. En los años 70 más o menos, sí, la granadilla llegaba en cajones a Corabastos de 50 a 60 kilos, era de origen silvestre, y un buen día llega un paisa a Carulla y compañía, le vendo granadillas pues, le dije, pues usted ves las granadillas, me saca semejantes preciosidades de granadillas. Yo no, todas las granadillas que llegaban a Bogotá eran silvestres y eran de todos los colores que ustedes quieran, desde verde a muy amarilla. No había homogeneidad de producto, era una cosa especial. Y este señor llegaba con unas granadillas que me despistó. Los primeros que domesticaron la especie fueron los paisas en la región de Urrao. Entonces, estos paisas domesticaron y me dice, y yo le dije, pues le compro a tanto el kilo. No, yo le vendo es por unidades, señor. Y entonces era por docenas, o sea, no había forma de comprarle al kilo, sino por unidades. Dije al lío en que me metí con el paisa, y yo encantado con las granadillas, y además a tanto el kilo, pues, la docena. Yo hice cálculos y esa vaina no había forma de pagarle eso, y generaba un choque probable con los consumidores por el exceso de precio que pedía el paisa. Y yo me subí a la gerencia general y dije, mire, yo sí necesito permiso para hacer una negociación rarísima. Yo tengo un paisa que pues, sí había que negociarle, pero en precio exagerado, y voy a hacer una prueba de mercado, a ver si el mercado aguanta semejante paisa, y hacer, bueno, las conversiones entre unidades y kilos es sencillo, porque eso no tiene misterio, pero había que pagarle en unidades, no había nada que hacer, sino le vendí 1000 unidades de granadilla y yo me llevo la plata. Bueno, y se hizo el negocio con este señor, y para sorpresa mía,
El día que llega el camión de Urrao, Antioquia, a la puerta de Carulla, los mayoristas decorados a no dejar entrar el camión a la compañía. Control del mercado. Eso se le salía del mercado el control de la granadilla, en el momento que yo hacía un trato directo con el sistema de propiedad directo. Entonces, por eso quería contar esa anécdota, porque me parece importante hasta dónde sucede. La granadilla llegó a llamarse la coca de Urrao, por su rentabilidad en el cultivo. Llegó a ser muy importante económicamente. Hoy en día se siembra en todo el país y creo que el Huila es el principal proveedor de granadilla del país. En el caso de la curúa, no hemos aprendido a vender curúas maduras. Ustedes van al supermercado y las curúas están bichis. Y eso resta el volumen de ventas o probabilidad de consumo. La badea, en Bogotá no se consigue una badea ni para un remedio. No hay nada que hacer. Eso todas son frutas de la pasión, ¿cierto? Que tienen unas flores exuberantes y raras. El maracuyá. Hay una que me faltó que no hay foto, pero hay una fruta que si alguien la quiere como empresario emprender una, se llama la granadilla del Quijo, que se produce silvestre en la zona del Cauca y que la sucursal de Cali me llama un día, el señor Álvaro Bueno, don Jorge, que tengo una granadilla del Quijo. Le dije, ¿eso qué es? Una pasiflora. Creo que la llaman también curubejo en algunas zonas del país. Me dije, es que le voy a mandar unas granadillas. El tipo se enloqueció y me mandó un camión 300, lleno de granadillas. Y yo llego y ahora los consumidores en Bogotá, ¿cómo hago yo para contarles que tengo granadillas del Quijo antes de que se me pierdan en la bodega? Entonces yo probé esa, era una delicia. Se me ocurrió que todas las cajeras comieran granadilla del Quijo. Y vendieron las 3 toneladas de granadilla del Quijo. Y se posicionó la granadilla muy rápido, pero no llega sino ocasionalmente o nunca volvió a llegar dentro de la gestión actual, ni se les ocurra que eso va a pasar, pero bueno. Eso funciona. Otra historia bonita es el mango de azúcar. Lo introdujo Carulla y compañía al mercado de Bogotá. Lo traía un señor de apellido Donado en un camión a granel. Se produce a 1100 kilómetros de Bogotá. Es una zona especial y no se produce sino allí, alrededor de Santa Marta. Ese mango cuando llega a Bogotá cambia el consumo de las frutas en la ciudad de Bogotá, baja el consumo de la manzana, todo. Eso es el aroma, eso enloquece a todo el mundo y es delicioso. Entonces, el mango de azúcar fue otra de las frutas que se introdujeron a partir de Carulla y compañía al mercado de Bogotá, y hoy en día es una fruta que desgraciadamente no hay sino un solo productor de mango de azúcar. Y no hay, y podría ser uno de los mangos de mayor potencial en el mercado internacional, por su aroma, por sus características, por todo lo que ustedes quieran. Llegaron también una cosa curiosa. En Carulla también fue el responsable de la introducción de las variedades mejoradas de mango, del Tommy, de todas esas cosas. ¿Cómo se llamaba el agrónomo Juan, el del Valle del Cauca? El amigo del tío Hernán, ¿no se acuerda? Ya. Bueno,
Carulla mandaba a los responsables de frutas y verduras, yo en esa época todavía no estaba, eso fue anterior, lo mandaba a Estados Unidos a mirar el desarrollo del mercado, siempre nos capacitaron y nos mandaron y estuvimos en las grandes ferias del mercado internacional y todo eso. Este señor lo mandaron a alguna convención en la Florida y lo llevaron a visitar una finca de mangos mejorados y el tipo se trajo entre el pañuelo y las yemas para hacer injerto en Colombia y entraron las primeras variedades, se vinieron entre el pañuelo e entraron a Biotá, en la finca de los Vergara, allá de unos primos. Entonces estas variedades también tienen que ver con la historia de Carulla en algún momento del proceso. Después pues hay muchas cosas que uno podría, desde las, yo llamo esto la guayaba, ustedes saben si hay empresarios de la guayaba o no. ¿No? Sobre todo empresarios de la guayaba, gente que vive de la guayaba, de sembrar guayaba silvestre de esta. No hay ninguno en Colombia. La guayaba esta la siembran los pajaritos y las vacas. No hay nadie más. Nadie más que haga esa vaina. ¿Sí? Ahora hay unas guayabas que sí hay empresarios, esas nuevas, bonitas, esas sí son, y esas vienen de los llanos orientales en su mayoría. Pero eso es relativamente nuevo y es de los últimos 10 años más o menos que hay un desarrollo importante en el desarrollo de guayaba. Por ejemplo, en el caso de la guanábana, la norma de calidad rezaba, se permite hasta 3 perforaciones de gusano, porque no había más. No había más, no se conseguía más. Esto es una guayaba que se produce en tierra fría, pero aquí hay muchas cosas que podríamos desarrollar y hacer en este rubro. Entonces, lo que les había comentado, el tema de maduración de frutas, las cámaras que se importaron, se metieron 18 cámaras de maduración para no solo madurar el banano, sino madurar el mango, madurar los aguacates. ¿Ustedes por qué no compran aguacate en el supermercado? Porque en la calle lo venden maduro. ¿Sí? Entonces, pues se podría tener aguacate maduro en la estantería. Entonces las cámaras sirven para madurar y se pusieron de varios tamaños precisamente para poder madurar otras frutas diferentes al banano. Entonces está el caso del aguacate. Parte de lo que nosotros pues teníamos, todo el tema de maltrato, es parte de la cultura de gestión de frutas y verduras. También se introdujeron, la compañía dependía, la primera lechuga que se conocía era la lechuga Batavia, y no había sino una sola lechuga en el mercado. Parte de lo que montó la compañía fue un almacén de semillas, y se introdujeron muchas variedades de hortalizas diferentes que no se conseguían en el mercado mayor. Y parte de eso se le entregaban a los agricultores y desarrollaban nuevas cosas. Se introdujeron variedades de pimentones, se trajeron 20.000 cosas. Y era parte de un afán de diferenciarse de los demás. Entonces, estas eran las dos lechugas, la Boston, la lisa y la de cabeza. Las cajas verdes que ustedes ven por ahí por la calle se llaman las carulleras. Hoy en día, eso son las carulleras. Lo último que me enteré estos días es que ya desaparecen desde el contexto del supermercado las carulleras. Ahora vienen unas cajas colapsibles que el agricultor tiene que alquilar, bueno, no sé, una cantidad de cosas raras, pero ya viene otra generación diferente. Desaparecen las cajas de 20 y 10 kilos que durante, no sé, 30 o 40 años
funcionaron en el mercado, que hicieron un papel muy importante. Uno, la estandarización de producto. Los otros supermercados eran seguidores, ya, dentro del tema de la jerga técnica, seguidores. Entonces todos iban colanchados ahí. Usted no va acá, yo me llevo acá. Entonces parte de lo que nosotros también cuidamos en eso era, no me gustaba perder un proveedor. La parte de exportaciones de Carulla y compañía se hizo para premiar a los productores de buena calidad. Manejamos las naranjas Tangelo Jaibaná, ¿alguien tiene como recuerdo eso? Desgraciadamente vino una enfermedad que es la alternaria y acabó con las Tangelos Jaibaná. Eso no quedó absolutamente nada en el mercado. Entonces, hicimos muchas cosas se hicieron en el ámbito de frutas y verduras. Ahora sí es como el cierre de la conferencia. Pero quisiera en este punto también referirme a... Esto está muy bueno. Aquí hay un computador, vean. Una de las características de la compañía fue estar siempre a la vanguardia de la gestión de datos e información. Cuando yo me acuerdo que llegué a trabajar a Carulla y compañía, o veía, primero se alquilaba espacio en computador. Había un solo IBM para toda la ciudad de Bogotá, para hacer impuestos, para no sé qué, y uno alquilaba una horita para que le pasaran sus procesos de datos. Y a esos computadores les daba gripa. Vivían en unos cuartos con aire acondicionado, y yo no sé cuántas vainas, no sé, 20.000 vainas tenían esas cosas. Entonces la compañía siempre estuvo a la vanguardia de temas de gestión de datos e información. En el año 1985 me invitaron a Alemania, a una compañía que se llama Atlanta AG Bremen, que era la compañía que manejaba el 30% de las frutas y verduras del mercado mayor alemán. Y me encontré a un señor alemán, pero furioso, enfrente a una pantalla de computador. Dije, pues en Carulla tenemos una, pues sí. Y este tipo, ¿por qué está bravo? Decía, Jorge, es que mire lo que me pusieron. Sí, pues es un computador, es una pantalla. ¿Cuál? Dice, bueno, es que ahora estamos trabajando en red. Hola, ¿y esa vaina qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso trabajar en red? ¿Eso cómo es esa cosa? Me dijo, no, es que ahora por procedimiento me toca decir si estoy haciendo pipí a mi jefe. O sea, no me podía retirar de la pantalla porque todo está procedimentado y todo está uno amarrado, reportes, todo. En el año 1985 no había en ese momento internet. Cuando me dice estamos funcionando en red, le dije, hola, pero ¿y saben cómo es? No es que todas las N plazas de Alemania están funcionando en tiempo real aquí. Le dije, ¿y esa vaina cómo es? Entonces yo pues abrí los ojos, dije, no estaban así, espere, explíqueme más despacio cómo es que funciona esta cosa. Entonces, ya habían desaparecido las secretarias. Antes tenía uno secretarias para todo, van y vienen los papeles, todo eso. No había ya, es que tampoco. Había unos señores que negociaban. Había un italiano, un francés, un alemán, todos ahí hablando su idioma para negociar con toda Europa frutas y verduras, con un teléfono y una pantalla de computador, tomando tinto y fumando cigarrillo. Bueno, y funcionaba. Entonces me vine a Carulla y dije, oiga, señor de sistemas, yo acabo de ver esto, no, eso es imposible. Pues. Eso yo vi esa vaina ya. Y yo creo que eso es lo que viene ahora. Entonces me dice, había un muchacho recién graduado de sistemas, me dijo, Jorge, yo sí creo que eso es viable. Apenas estaban montando
probablemente los cables de fibra óptica, yo no sé, pero apenas, ya supongo que los tenían los alemanes funcionando, pero aquí no había nada de eso. Entonces, se me ocurrió, y como aquí nosotros vivimos que 20 años atrás de todos los demás, entonces hacer un proyecto que se llamó Sistema de Información Fluida del año 2000, y estamos en el 1985, porque decía, pues esto para alcanzar a los alemanes, la vaina va a ser complicada. Y entonces montamos el primer PC, se montó para el negocio de frutas y verduras. Ese PC de frutas y verduras que se montó costó $23.000 para sus bellas cuentas, y con menos capacidad que está aquí enfrente mío. El día que se inauguró ese PC, me dijeron en el departamento de sistemas, no le puedo dar sino una pantalla. Le digo, un momentico, no es que eso vale mucha plata. Le dije, no, pero entonces guarde el proyecto, porque yo pues había logrado negociar el proyecto de trabajar por lo menos en red cierto tipo de información para toma de decisiones mucho más acertadas y bajar el nivel de incertidumbre del negocio. Ese día que pudimos inaugurar, finalmente convencí a los señores de sistemas que me tenían que montar 3 pantallas en red. 3 en red, no más. 3 ya era un jurgo, pero bueno, con 3 los 3 compradores podían operar en red. Se inauguró un software, la primera fase del sistema de información fluida del año 2000 en 1989. El impacto de tener y de gestionar información en tiempo real, eso cambió el negocio de un día para otro. Lo volvió un negocio controlable, los márgenes se estabilizaron, todas las variables de negocio, y tocaba uno el piano. Entonces, el piano, o sea, yo podía, ¿saben? A las 7 de la mañana estaban los indicadores de gestión. Estaban todos los indicadores de gestión encima del escritorio. Podía uno jalarle las orejas a B, C, D, X, Y. Entonces funcionaba. Y ese día entendí para dónde iba el mundo. Ese día comprendí lo que iba a pasar. Y se lo voy a explicar. Por eso hago ese título. Los cambios y su impacto en el desarrollo de las grandes superficies. Porque ese día cambió el mundo no solo en las grandes superficies. Lo primero que se consolidó en el mundo, ¿qué fue? Sistema financiero global. Hoy en día, usted donde vaya, saca la plata, así esté en la mitad del desierto de no sé dónde, y si hay un cajero, allá está su información. Y está en red integrada y en tiempo real. La crisis mundial de hoy es que todos estamos interconectados y todo es sensible en esa red de redes. ¿Sí? Y estos son los primeros que se globalizan. Cuando uno habla de la globalización no habla de un problema político, habla de un problema de gestión tecnológica y de la capacidad del hombre para gestionar esto. Entonces, en el caso colombiano, viene la aparición de todos los elementos de captura de información, como en cualquier caso, en cualquier parte. Aparece el código de barras. El código de barras aparece con la inauguración de Macro en Colombia. Cuando inauguran Macro, empieza la globalización del mercado en Colombia. Macro exigió al 100% de sus proveedores el sistema de identificación de producto. Ese día, pues todo el mundo tuvo que correr. También se entendió la importancia del tema. Hoy en día,
Todos decimos es el que tiene la información, tiene el poder. Sí, claro. Y sigue siendo válido. Y sigue siendo tan válido que pues vemos la consolidación de la consolidación de las consolidaciones de las consolidaciones a la N. Y parte de lo que está pasando, pues gracias a todos estos aparatos, a la velocidad de gestión de información, ya dejamos el nivel de incertidumbre. El mundo bajó el nivel de los inventarios. Ahora le dicen ¿qué? Política de inventario cero. Cero es, no quiero saber de un exceso para nada. Tengo la información suficiente para saber cuánto me van a mandar mañana. Llevo la información histórica a la N. Entonces, hoy en día, la velocidad y gestión de datos cambió la estructura de gestión global y permitió la consolidación de los grandes jugadores en el mundo. De esa manera pasamos de tener este patio casero a una cosa muy sencilla. Estamos en manos de la distribución, en Colombia está en manos de los franceses, Casino y Carrefour. Lo segundo es que si no me estoy dando, si puede ser que esté diciendo pendejadas, me da la sensación de que acá Carrefour de comprar a Surtifruit de la Sabana. Sensación, no me consta ni sé si es un chisme de verdad o de mentira, pero vi que están pintando las paredes de Surtifruit de la Sabana con Carrefour. Entonces ya estamos ante una eminencia. ¿Por qué? Porque frente a la consolidación que se dio, pues tienen que estar a la misma altura de Casino, desde el punto de vista estratégico, de gestión de perecederos. Entonces, toca hacer un esfuerzo mayor, se quedan con Surtifruit de la Sabana. Entonces lo que vimos, se quedan las marcas comerciales posicionadas durante 105 años como parte de un activo. Ahí todavía creo que existe ley dentro del sistema por ahí está Pomona todavía, no sé si tienda a desaparecer bajo la marca de Carulla o mantengan una sola. Surtimax aparece como una marca para posicionar el estrato 3, 4 por ahí, más o menos, no sé, y todo bajo una marca comercial Éxito y una responsabilidad. Y estos dos, que era Almacenes Vivero S.A. y Carulla Vivero como una parte anterior, CAFAM como entidades que no pueden ser marcas comerciales, quedaron a un lado. Y finalmente, pues ahí termino mi exposición de hoy. Mucho gusto.